Esto le doy oficialmente la bienvenida. Esto se llama Amar la Patagonia. Esto surge a partir de, creo que mi imperiosa necesidad de querer ofrendarle a la Patagonia lo que este territorio a mí me dio. Me emociona hablarlo porque me hace recordar cuando yo salí de mi viaje. Yo salí en marzo del 2021, agarré mi autito, vendí todas mis cosas en Río Cuarto, yo soy de Córdoba. Mi nombre es Franco Echeverri, por si no lo puse. Y a partir de ahí salí, no sabía bien para dónde iba a salir. Agarré por el norte de Córdoba y después cuando volví a encarar dije, bueno, vamos para el sur. Porque era siempre como una deuda pendiente de qué había, estaban los glaciares, yo veía esos ríos, esas imágenes, toma de las películas, los bosques. Y como que siempre me llamó mucho la atención. Entonces quería venir a descubrir. Y a medida que fue pasando ese descubrimiento, esa transición, me fui encontrando con cosas que yo no tenía ni idea que había. Quizás los que viven acá o los que hace tiempo que están acá pueden tomar quizás algún otro tipo de dimensión, pero alguien que está criado en un pueblito que tiene 10.000 habitantes de Córdoba, donde todo es pampa y es soja y vacas, es un contraste realmente muy grande. Y así que si hay alguien que esté acá, que esté viviendo acá, la verdad que son privilegiados. Yo acá en Ushuaia ya estoy hace un año y me ha permitido conocer y tomar una dimensión del lugar en el que estamos, ¿no? Esta casa, puntualmente, era de una familia croata. Esta casa se trajo de afuera y se ensambló acá en Ushuaia en 1911, o sea que ya tiene sus tantos años. Y después el hijo la refaccionó, bueno, la armó y esta casa se trasladó, estaba más cerca del centro y en el 94 se trasladó acá y se armó este espacio. Hoy lo podemos usar y es parte de esas cosas como que la Patagonia siempre te da. No sé qué tiene, pero siempre te da. Nadie te va a dejar a pata, nunca nadie te va a dejar en banda, como se dice, o en bola. Y acá siempre pasa algo misterioso, que es que siempre algo sucede, ¿no? El eje de la charla, bueno, ahí está el video, va a partir en por qué el título, ¿no? Amar la Patagonia. Porque creo yo que es casi una necesidad y una obligación como argentino o gente que nos guste la naturaleza o gente que nos guste nuestro país, entender que hay que amar, porque nadie ama lo que no conoce en profundidad, ¿no? Y nadie defiende lo que no ama, que ese es otro de los ejes que va, por donde va a transcurrir esta conferencia. ¿Defender qué? No es solamente defender el suelo, no es solamente defender a lo que podamos entender como un sentido patriótico, sino que es qué hay en el fondo que hace que nosotros tengamos que tomarlo y asumirlo como propio, como precisamente como un patrimonio, así como una madre puede defender a su hijo, o defiende a su familia, o defiende a alguien a su clan. Nosotros creo que tenemos como obligación, como argentinos y como habitantes también de este mundo, tratar de defender este lugar que a lo largo de la historia ha sido amenazado también, y ahora vamos a empezar a ver eso. Bueno, hay que hacer un recorrido histórico. O sea, ¿de dónde nace? ¿Cuándo alguien dijo, ahí hay tierra y ahí hay algo que se pueda llamar Patagonia? ¿Sí? Todo esto empieza más o menos en el 20, en 1520. O sea, después de la llegada de Colón, en el 1492, aparece este personaje que es, en realidad, Fernando de Magallanes sería el nombre en español, pero es Fernão de Magalhães. Yo digo que es como un tío lejano mío, porque mi mamá es Magallanes. Y este señor dijo una vuelta, buscando obviamente riqueza y otras cosas que ahora vamos a ver, dijo, vamos a armar una expedición buscando lo que eran en ese momento las Indias. Porque Colón, cuando llega a la que hoy sería el Caribe de América, ¿sí? Toda la parte de Centroamérica, Venezuela, Colombia, el Caribe. Pero faltaba hacer toda una cartografía de todas las otras tierras. Y estas zonas, para algunos de los navegantes, eran intransitables, porque cada vez veían que el clima se ponía feo, el mar se ponía peor, y nada, tenían que ver a ver quién se animaba a ir para allá. Entonces generalmente estos tipos eran tipos absolutamente temerarios, no tenían nada que perder. Miren la edad que vivió, este tipo vivió 41 años, y a edad más o menos a los 30 y largos, dijo, bueno, agarramos y vamos. Y era esa vida aventurosa la que nos llevaba también. Y atrás la tripulación eran presos, gente que no tenía tampoco demasiado para perder, y los largaban directamente al mar como diciendo, vale, si encuentran tierra, encuentran, y si no, vemos, ¿no? Esta es la ruta
que arma Magallanes, ¿no? Sale de la zona de Portugal, porque él era portugués, pero respondía en algunos viajes como que eran contratados a veces del Imperio Español o eran del Imperio Portugués. Y hace toda esta navegación y empiezan a recorrer todas las costas, hasta llegar en 1520 a Puerto San Julián, que está en Santa Cruz, y llegan a lo que hoy conocemos como el Estrecho de Magallanes, que es, bueno, los que viven acá saben que si tienen que salir de la isla, tienen que cruzar esa balsa, ese paso es el Estrecho de Magallanes. Lo descubre él y entra y conoce, el primero que inaugura ese paso hacia el Pacífico. Pasa del Atlántico a todo el Pacífico y puede entrar a la zona que sería del norte de Oceanía y demás, para buscar especias y para darle al Imperio Portugués todas las regalías de ese descubrimiento, porque no solamente que los viajes no eran gratis, por supuesto, no era que lo hacían de onda, sino que era tratar de buscar recursos naturales que sirvieran al imperio, ¿no? El imperio por el cual respondieron. Después, la obra de Magallanes la continúa Sebastián Elcano y termina de hacer la primera vuelta navegada registrada del mundo. Es decir, en el 1500. Estamos posicionándonos desde algo. Y este es el precepto marítimo por excelencia. O sea, para ver por qué un imperio quiere conquistar nuevas tierras, o por qué quiere conquistar los mares, o por qué se inauguraban de flotas y demás. Por ejemplo, el Imperio Británico, hasta el día de hoy, es uno de los más poderosos en cuanto a flota, tiene barcos y demás, porque hoy todavía se sigue moviendo todo por mar. Nosotros acá en Ushuaia podemos verlo a partir del puerto, la cantidad de gente que llega, pero además todos los buques que hay de carga. El mar es muy importante en la cuestión del comercio y en su momento también era de la exploración, ¿no? Y esto, quien manda en el mar, manda en el comercio. Y por lo tanto, manda en el mundo. Estados Unidos, además de ser una superpotencia, pero además tiene 15 portaaviones nucleares circundando todo el mundo. Y el resto, por ejemplo, China tiene uno, Rusia tiene dos. Es decir, bueno, nosotros si no podemos imponer nuestras reglas porque producimos mejor, ¿no va? Bueno, listo, armemos esta guerra. Y es lo que vemos, por ejemplo, hoy en Ucrania. Y vamos al origen. Cuando llega Fernando de Magallanes, llegan a esta zona, empiezan a explorar, obviamente que se encuentran con todo, que no había nada, prácticamente era todo un desierto, y él llevaba a bordo gente que iba haciendo como esos registros de qué iban encontrando, además de naturalistas, porque tenían que llevar toda esa información después al imperio para saber qué iban, cuántos recursos después iban a tener que destinar para poder extraer de ahí y saber qué había, ¿no? Si servía hacer nuevas expediciones para ver qué podían tomar. Y uno de los escribas que estaba ahí arriba del barco dice que habían encontrado tipos gigantes, donde ellos les llegaban precisamente a la cintura, y por las patas gigantes que le vieron, los tipos inmensos, se lo empezó a llamar Patagones, o en su versión en portugués, Patagão, que vendría a ser Patagón. No viene, o sea, decían también que podía ser porque usaban piel de guanaco usado en los pies, entonces decían que tenía unos patones gigantes, y bueno, a partir de ahí nace la denominación del nombre de la Patagonia. Hay diferentes, nadie se pone de acuerdo en realidad en el origen, pero todos coinciden que muy probablemente sea gracias a eso. ¿Con quiénes fueron el primer pueblo nativo con el que se toparon? Los patagones. ¿Que quiénes son? Son los que podemos conocer comúnmente como tehuelches o aoniken en su versión más fidedigna, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuál es el verdadero origen? Porque ahora tenemos nosotros, gracias al estudio geológico, podemos comprender que ahora estamos separaditos, ¿no? Está el continente de América, está el continente de Europa, Asia, Oceanía y demás. Pero en su tiempo, anterior, hace millones de años, todo esto era una sola masa. Ahí ya está separado, pero antes era Pangea, que era esto, ¿no? Todos los continentes estaban muy juntitos. Estamos hablando de 225 millones de años atrás, ¿sí? Después se separan y se arman dos grandes continentes, uno que se llama Gondwana y otro la Eurasia. Gondwana no es una banda de reggae, sino que bueno, viene del nombre, viene de ahí. Y estábamos todos pegaditos, miren que lo que sería hoy Argentina, o sea, toda América, la parte de la Patagonia, estaba pegadito con la Antártida, lo que sería ahora el tramo de la Antártida, y la costa oeste de África. Es decir, nosotros quizás tenemos que ver territorialmente nuestro origen en la Patagonia, más con un africano
y lo que hay en la Antártida, que quizás con toda la zona de Asia o la zona norte de América. ¿Se entiende? Es para tomar cuenta, y esto fue hace la separación en el Jurásico, o sea, en la época de los dinosaurios. Todavía no existía el humano como lo entendemos ahora, porque el humano actual, nosotros Homo sapiens tenemos 50.000 años aproximadamente, según las teorías, y estamos en esto, 150 millones de años atrás. Y en el Cretácico, 65 millones de años atrás, empezamos a formar más o menos como hasta el día de hoy, ¿no? La Antártida y todo separado. Pero en ese momento, la Tierra, es más, hay animales o plantas que, de acuerdo a las excavaciones que se hagan, en la zona de África se pueden encontrar similitudes con lo que hoy tenemos acá en la zona de la Patagonia y el norte de Argentina. Bueno, y empiezan a seguir, porque una vez que llega Magallanes y dice, hay tierra, todos atrás, había 4 imperios muy importantes. Tenía el imperio español, el imperio portugués, el imperio británico, los ingleses, y el imperio francés. Eso eran los que dominaban en ese momento el mundo, ¿no? Y así se repartían sus tierras. Obviamente que Colón llega financiado por el imperio español y empiezan a extraer la zona de lo que sería la zona norte. O sea, entran por el lado de Perú, ahí se empiezan a armar las primeras minas, la extracción del Potosí y demás, para extracción de plata y oro. Y dicen, bueno, pero si hay mucho, también tiene que haber mucho abajo. Y estaba todo terreno despejado para decir, a ver, vamos a ver qué hay. Entonces los ingleses, ¿qué hacen? Mandan a Robert Fitzroy y lo mandan a un joven teólogo, naturista, o sea, que se llama Darwin, de la teoría de las especies, los más conocidos por ahí, pero él arrancó siendo un teólogo, es decir, estudiaba teología, estudiaba filosofía, estudiaba matemáticas y demás, física, y dijo en un momento, bueno, ya está, tengo 23 años, que esa fue la edad donde se largaron, ambos por ahí, 20 y tantos de años, y dijeron, vamos a largarnos en una nave que se llama el Beagle, el HMS Beagle, y Fitzroy era el que la comandaba. Y dijeron, bueno, vamos a salir a ver qué hay en esas tierras donde algunos se habían animado a simplemente a pasar, ¿no? Y en 1831, 1832 empiezan a hacer las primeras exploraciones de esta tierra hasta que pasan y descubren el canal del Beagle. Es decir, nosotros hoy, Ushuaia, estamos acá. ¿Está bien? Ahí mira, se marca el lago Fagnano, nosotros estamos acá y ellos encuentran, después de pasar por el estrecho de Lemaire y visitar la isla de los Estados, encuentran esta acá en el estrecho de Magallanes, ¿no? Hasta acá llegó Magallanes e hizo esto y salió al Pacífico. Y lo que hizo Darwin y Fitzroy fue pasar por acá y encontraron este canal. Lo cual fue un descubrimiento, ¿por qué? Porque si lo de el estrecho de Magallanes lo tomaba o lo custodiaba el imperio portugués o el imperio español, el imperio británico iba a tener otro paso al Pacífico para poder bordear el mundo. Recordemos que en ese momento no estaba hecho el canal de Panamá. El canal de Panamá se hizo muchísimo después. El único paso que tenían los barcos para dar la vuelta al mundo y traficar sus mercancías era hacerlo por esos pasos. No quedaba otra. Entonces abarataba muchísimo los costos poder encontrar estos pasos. O sea, Fitzroy fue, cuando vuelve a Gran Bretaña, fue galardonado. Darwin empieza ahí su carrera meteórica porque empieza a tener nuevos descubrimientos, tanto de fauna, flora, que no se había encontrado nunca antes en el mundo, y es ahí donde empieza a tener el valor científico. O sea, ahí Darwin empieza su despegue en serio y dijo, bueno, dejo de ser teólogo, filósofo y todo lo otro, y arranco a ser naturista post. Bueno, ¿y qué pasa? Llegan a la Patagonia y empiezan a encontrarse con lo que la gente que había acá, que eran la gente nativa, que eran principalmente en esta zona, eran lo que se conocía como los Haush y también los Yámanas o los Yaganas, ¿sí? Y en una de esas bahías en donde estaban, que se llamaba Gulaya, uno de estos tipos, que era John Michter, le roba, Bot Memory, le ponían los ingleses nombres a la gente que encontraba de acuerdo al lugar o a la circunstancia en lo que estaba. Le robaron un bote ballenero y deciden ir a secuestrar a 4 de estos nativos que estaban, estos 4 yaganes, que eran estos. Fueira Vázquez, que el nombre es Sexta Fueira, tenía 9 años.
Jimmy Button o Jeremy Button, los que son de acá saben que hay acá una destilería de gin sobre eso, tenía 14 años. John Mister, que Cabo donde fueron capturados, tenía 26 años, y Bob Meron, el recuerdo del bote perdido, tenía 20 años. Aproximadamente, ¿no? No tenían DNI en ese momento los nativos. Y los capturan, los suben a su barco y se los llevan a Inglaterra, ¿sí? Cuando se los llevan para allá, se los presentan a la reina, porque era un descubrimiento como encontrar algo absolutamente exótico, y se los llevan con la intención de evangelizarlos, de formarlos, o sea, en su concepción era civilizarlos, darles costumbre, que aprendieran a usar cuchillo tenedor, que aprendieran a hablar el inglés, etc. Y uno de ellos muere, que es Bob Memory, en camino hacia allá en sus botes, y el resto sobreviven. Acá, bueno, está como la descripción de la conversión, ¿no? De cómo eran más o menos en Viking. Esto creo que nosotros siempre encontramos acá calles, encontramos, bueno, eso, se le ponen nombres que tienen que ver con la historia a ciertos lugares. Y a Jimmy Button, por ejemplo, también, o sea, fueron época donde también lo torturaron, o sea, lo sacaron, lo raptaron, y hoy nosotros tenemos una destilería donde la gente va a tomar un trago recordando un suceso absolutamente trágico para un pueblo nativo que estuvo acá. Después, allá lo recibe la reina de Inglaterra, que era Isabel I, no la Isabel II que estuvo ahora, y les dan montones de regalos y los forman ahí un par de años y los vuelven a traer de nuevo acá a la zona de Ushuaia y toda esta parte de la isla, para que, es como que contaminen al resto de la indiada para que se civilicen. Cuestión es que los sueltan y los dejan y vuelven al tiempo y se dan cuenta que no, volvieron, entre comillas, a su estado primitivo y salvaje. Seguían hablando algo de inglés, pero bueno, quedó todo ahí en la nada, y muy rápidamente los ingleses se habían dado cuenta que si querían evangelizar a los indios y poderlos hacer trabajar para su proyecto colonial, iba a ser extremadamente difícil. Bueno, y Darwin, en esas expediciones que hace, empieza a describir, esto es lo que anota después en su libro, miren, 839, casi 9 años después, y pone: al revivir imágenes del pasado, encuentro que, con frecuencia, se cruzan ante mis ojos las planicies patagónicas. Empero las mismas son juzgadas por todos como las más miserables e inútiles. Se caracterizan solo por cuanto poseen de negativo. Sin habitantes, sin agua ni árboles, sin montañas, solo poseen plantas enanas. ¿Por qué entonces, y el caso no es peculiar solamente para mí, tienden esas tierras áridas a tomar posesión de mi mente? ¿Por qué la más plana, más verde y fértil pampa, que es útil al ser humano, no me produce igual impresión? Apenas me lo explico, pero en parte debe ser por el horizonte que aquellas dan a la imaginación. Es decir, ellos conocieron, bueno, solamente esta zona, por eso dice que no había montañas, o no habían alcanzado a adentrarse adentro de los ríos y poder armar expediciones que permitieran conocer la parte cordillerana, y entonces era solamente esa la parte de lo conocido. Pero ahí empezamos a ver, ya incipientemente, qué producía esa vasta inmensidad en los que venían a conocerlo, ¿no? Entonces, ¿por qué la Patagonia es tan... ¿Qué hace Franco? ¿Todo bien? ¿Por qué la Patagonia es tan especial? Y acá, bueno, obviamente que cada uno podrá tener un sentido subjetivo de las cosas. Yo no intento explicarles por qué para mí es especial, pero sí les voy a contar qué es lo que hace para mí especial la Patagonia y ver a ver qué puntos de acuerdo podemos llegar a tener. ¿Qué pasaba? Yo cuando entro a la Patagonia, en mi viaje, cuando veo esa terrible cantidad de desierto, la cantidad de kilómetros que uno tiene que hacer para encontrar un pueblito, y pensando que esto es la época moderna, o sea, cuando hay infraestructura, hay gas, hay electricidad, en ese momento no había nada, yo me preguntaba, ¿qué hace que alguien quisiera venir a instalarse acá? Porque no es apto para la vida. O sea, ¿quién quisiera venir a forjarse acá en casi 10 meses de invierno? ¿O qué hacía que alguien dijera, vamos a explorar, como vamos a ver qué hay? Esa cosa a mí no me entraba mucho en la cabeza, y empiezo a indagar en estos libros, que son, principalmente esto para mí es la Biblia de la Patagonia. Esta me la regaló una amiga en Bariloche, que se llama Barridos por el Viento, es de Roberto Jones, Historia de la Patagonia Desconocida. Él ahí empieza a enumerar precisamente estas cuestiones que dejaron esos viajeros o aventureros, piratas también, dejaron asentados. Y buscaban principalmente ciudades legendarias.
que se rumoreaba en ese momento que eran ciudades donde estaban llenas de oro, obviamente, y había otras cuestiones ocultas. Algunos pueden atribuírselo a las cuestiones esotéricas, de magia, etcétera, etcétera, pero bueno, o sea, eso queda a más una elucubración que otra cosa. Lo que podemos saber es que sí dejaban anotado por la innumerable cantidad de relatos que buscaban principalmente en América, o sea en el cono sur, 3 ciudades importantes, que eran la ciudad de los Césares, Trapalanda y El Dorado. Eran ciudades míticas que, producto de estas primeras exploraciones que se hacían, se decían que eran ciudades ocultas, que podrían ser incluso hasta intraterrenas, que quizás había seres especiales y que estaban llenas de oro, diamantes, plata, etc. Buenas. Entonces, estas 3 ciudades, si ustedes hoy las rastrean, por ejemplo, la ciudad de los Césares, Fitzroy, que en la zona del Chaltén se le da el nombre a una de las agujas importantes de ahí del cerro Fitzroy o Chaltén, él decía que por ahí podían llegar a encontrarnos, ¿sí? Entonces Fitzroy ni siquiera llega hasta ahí, son los propios nativos, los Aónicos, los que divisan esa montaña, terminan asignando el nombre, y después recién el perito Moreno, que le da el nombre al glaciar, el perito Moreno es el que dice, le asigna el nombre de Fitzroy, ¿no? al cerro ese tan importante. Y Trapalanda y El Dorado se decía que podía estar también en la zona patagónica, pero también podía estar en Brasil, que había otra ciudad también mítica que se llamaba Acacor, y buscaban eso, principalmente. Y eso demandaba, es decir, imagínense esto, si el imperio o ellos mismos encontraban esas ciudades, era como la develación máxima. Un autor chileno que se llama Miguel Serrano, él dice que las ciudades estas no son ciudades como nosotros las concebimos, o sea, ciudades de edificio o cosas, sino que son ciudades energéticas. Son como si fuera una sintonía del lugar. Y él, por ejemplo, asigna que la ciudad de los Césares está en la zona de lo que hoy es Chaltén. Esa zona que hasta el día de hoy no se termina de delimitar la frontera entre Argentina y Chile, todavía está en veremos, el tratado creo que finaliza ahora en el 2040, y se vuelve a rediscutir a ver de quién es ese pedazo de tierra. Porque ahí está uno de los 3 campos de hielo más importantes del mundo, es decir, en cuanto a recurso hídrico, o sea, el día de mañana la discusión va a ser por el agua, es ahí donde tenemos el problema. Y empezamos a tomar dimensión, esto es lo que decía, de ubicamos en tiempo y espacio, en ver la dimensión que tiene la Patagonia. Bueno, son 800.000 kilómetros cuadrados, si integramos la parte de lo que nos corresponde de cono a la Antártida, son 1.700 millones de kilómetros cuadrados, y una densidad poblacional de 2,7 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Se entiende? O sea, por hectárea, o sea, por 1 kilómetro cuadrado tenemos un habitante y alguito. O sea, no hay nada, está todavía súper despoblada. Y eso que en los últimos 15 años la Patagonia tuvo un ascenso bastante grande de densidad poblacional, propio de las migraciones de los centros urbanos más grandes, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y el norte del país, que ha venido para acá en búsqueda de calidad de vida, mejores salarios, etc. Y con deducciones impositivas se ha empezado a poblar un poco más, pero tenemos todavía una densidad absolutamente baja, y eso es realmente un problema. Esta es la dimensión de Argentina, para que nos pongamos. Esto es Europa. Y Argentina agarra todo esto. Y acá dentro de Argentina, miren la cantidad de países que nosotros integramos para tomar dimensión cuando decimos Argentina es realmente grande. Y sí, es inmenso. Argentina es el 8º país más grande del mundo. Y fíjense, solamente entre Malvinas, acá nos entran casi 9 países en lo que sería la región Patagonia. 9 países europeos de los grandecitos, o sea, Alemania, España. España, por ejemplo, tiene 60 millones de habitantes. Alemania tiene también más o menos lo mismo. Es decir, miren todavía si entra gente en la Patagonia. Y nosotros simplemente lo tenemos ahí. Es un terreno vasto, totalmente extenso. Es un desierto, realmente. La desertificación de la Patagonia es un problema producto de los vientos y la falta de lluvia. Si bien hay muchos ríos, pero tiene la misma desertificación que la zona del pre-Sahara, o sea, del desierto más grande del mundo. Así que imagínense, ahí también tenemos otro problemita, y es el tema de expresión. ¿Qué había acá? O sea, no era tierra desértica donde no había nada, sí había plantitas y todo, pero también había gente, y teníamos a estos nativos, y esto principalmente quiero
O sea, estas son de la zona sur, quizás los más relevantes, hay más. Pero es como si fueran de estas familias, se subdividen otros grupos. ¿Está bien? Pero estos vendrían a ser como los más importantes. Estos, los Tehuelche-Guanequen, vivían en la zona norte de la Patagonia. Teníamos los Yaganes-Yamanes que vivían en esta zona, en el cono sur. Los Salacalufes, que también estaban en la costa, también de la parte de Tierra del Fuego chilena. Y teníamos los Selknam, que eran de la parte de Río Grande hasta Tolhuin, más o menos esa parte, más planicie. Estos eran cazadores, principalmente de guanacos. O sea, usaban piel de guanaco, usaban flechas, usaban todo esto y tenían diferentes rituales. Esto también usaban guanaco, se vestían ya con otras telas. Los Yamanas principalmente estaban desnudos. O sea, era prácticamente con alguna cuestión de cuero de foca o algo que podían llegar a matar. Y los Alacalufes sí ya tenían también otro tipo de ropaje. Y eso eran ya pescadores, canoeros, etc. La Patagonia. ¿Por qué la gente viene hacia acá? O sea, también qué es lo que hoy nos llama a nosotros venir. Creo yo que es porque al principio, cuando nosotros tenemos esa visión de la Patagonia, creo que nos llama mucho la cuestión natural. O sea, la cuestión turística es sumamente potente y creo que eso es lo que principalmente ha enganchado a la gente a tratar de venir. Además de la calidad de vida que creo que se encuentra acá. La tranquilidad que hay, bueno, son diferentes factores, cada uno ahí tendrá por qué vive acá o está acá de paso. Y tenemos estas ciudades importantes, de las más turísticas, son Puerto Madryn, con la ciudad de las ballenas, Esquel, donde también ahí funcionaba como un centro de distribución también de mercancías, y por eso se le armaba el tren. Ese tren ahora se llama La Trochita, ese es un recorrido turístico ahora que se hace todavía en la zona de Chubut. San Martín de los Andes, Parque Nacional Perito Moreno, que eso es parte de la cantidad de parques nacionales que hay. Argentina es uno de los países que más parques nacionales tiene, o sea, de cantidad, en cuanto a cantidad de hectáreas y cantidad de parques, custodiados como reservas naturales plenas. Bueno, acá tenemos el Parque Nacional Tierra del Fuego también. Valle Encantado, el Bolsón, bueno, ahorita yo como con mi hermana, Bariloche, que es el tercer punto turístico más importante del país, después de Mar del Plata y de Carlos Paz. El glaciar Perito Moreno, como reserva también hídrica, a futuro. Bueno, Ushuaia, ¿no? Y esto también es importante cuando hablamos de los recursos que nosotros disponemos, de que no es una tierra vacía, sino que podemos ver esas extensiones de desierto, pero hay cosas arriba. Tenemos como recurso también la pesca, tenemos recursos marítimos, recursos en la tierra, y también la flora y la fauna que han servido para explotación, tanto para hacer casas, como para poder hacer canoas, para poder hacer balsas y demás. Y bueno, y el uso también del guanaco, que en su momento, hace unos 30 años atrás, un diputado, que se ve que trabajaba bien el tipo, propuso que en la zona de la Patagonia empezara a haber mayor producción de guanaco. ¿Por qué? Porque es una carne que, si bien no tiene materia grasa, es decir, si vos comes guanaco todos los días, en algún momento te vas a morir, por más que estés lleno. Porque no te alimenta lo suficiente, te llena, pero no te alimenta lo suficiente, necesitas comer grasa para vivir. Al ser tan magro, querían proponer que la gente empiece a acostumbrarse a comer carne de guanaco y a hacer uso también del cuero, tanto para ropa, para exportación y demás. Quedó en la nada. Pero es parte, digamos, de ciertas ideas. El guanaquito pobre anda por ahí, está todo bien, pero usado como recurso, tanto alimenticio como recurso natural para otras industrias, podría llegar a andar. Los recursos naturales de la Patagonia. En su momento, antiguamente, cuando se empezaron a instalar las primeras estancias, que eran de origen inglés, francés, croata, galés y demás, era la promoción de la industria ovina, con el tema de las ovejas. Y el uso de su lana, no para fabricar acá nuestros pullovers, sino para exportarlos a Europa principalmente, y después nosotros comprarle los pullovers. O sea, era terrible. Pues sigue siendo así. El uso de recursos de petróleo, de gas y la industria pesquera que tenemos también. Ahora se empezó también a encontrar petróleo en el mar argentino, en la zona patagónica. Futuras exploraciones tendrán. Tenemos en la zona norte de la Patagonia, en la zona que es Malargüe, y Vaca Muerta, en la zona de Neuquén, las mayores reservas hoy de petróleo, de gas y de shale oil en el país. Y el recurso del agua, o sea, en forma de hielo, por lo pronto, que también asigna valor a la Patagonia.
El uso del turismo, bueno, que es absolutamente importante, dinamiza en algunos lugares, como Ushuaia, Bariloche, bueno, todos estos lugares que mostré, dinamiza en cierto modo la economía, pero no termina como de hacer que de eso pueda vivir la gente y elevar el nivel, digamos, de lo que sería el PBI nacional. Es decir, hace un aporte, pero no mueve tanto el amperímetro como sería el uso de otros recursos, ¿no? Como si lo mueve, por ejemplo, el uso del petróleo. ¿Está bien? Y acá es la parte donde, ¿por qué empezamos a hablar de por qué hay que amar la Patagonia y ese deber? Hay un sentido de soberanía, es decir, cuando estas tierras empezaron a poblar, que volvíamos a hacer este recorrido histórico tanto de ingleses, portugueses, españoles, etc., obviamente que querían hacer posesión de esta tierra. Nosotros en ese momento solamente teníamos como, esto no existía para el diagrama del estado en el país, sino que llegaba hasta la zona de Buenos Aires, La Pampa, y era todo para arriba, y para abajo, la nada misma. Por eso se le asigna después cuando entra Roca y arma la famosa campaña del desierto, porque era tomado así. Es decir, había un par, entre palabras de ellos, un par de indios, de salvajes, que había que erradicar, hacer posesión de estas tierras para integrarlas al Estado argentino y que no usurparan los ingleses. Los ingleses ya estaban acá, en Malvinas. Ya los teníamos en Tierra del Fuego, los teníamos en Puerto San Julián, los teníamos en Santa Cruz, o sea, ya estaban. ¿Qué hacíamos entonces para que eso quedara en manos argentinas? Ese era un grave problema que teníamos nosotros. Y la Argentina, acá está, perdón, ahí está. Entonces hubo tipos que dijeron, bueno, pará, esto no puede quedar en manos de otros. Si nosotros nos pensamos el día de mañana como argentinos y que tenemos que hacer uso de estos recursos, vamos a intentar a ver una manera para que esto quede del lado nuestro, ¿sí? Y ahí aparecen para mí 4 tipos de los más importantes, que si bien son absolutamente contradictorios, y no puedo decir esto puede estar a favor o en contra, pero son realmente tipos que marcaron la historia de la Patagonia, son el Perito Moreno, que fue el que armó principalmente toda la diagramación de la frontera entre Chile y Argentina. Tenemos a Roca, con sus luces y sombras, o sea, integró la Patagonia y dijo, ¿todo esto es Argentina? Sí. Ahora, ¿a costa de qué? Porque también hubo sacrificio de pueblos nativos a la fuerza. No fue con chicos vengan y súmense a Argentina. ¿Se entiende? Tenemos a Luis Piedrabuena, que hay un pueblo en Santa Cruz que se llama Piedrabuena, viene a partir de él, y este fue un tipo de esos... si nosotros lo vemos en una película, nos enamoramos de ese personaje, y este tipo lo que hizo, gracias a su navegación, ayudando a barcos, buques pesqueros, náufragos, etc., rescataron, y la reina de Inglaterra, aún siendo en ese momento enemigos entre Argentina y los ingleses, le regaló hasta incluso binoculares mandados por la reina de Inglaterra en valor y reconocimiento de las tareas de ayuda que el loco había hecho sin que nadie le pagara un peso a todos los naufragios y a todos los buques que se encontraban perdidos en esta zona o a punto de hundirse. Termina también sin nada, muere en la más absoluta miseria. Tenía como si fuera una pulpería de ese momento, un negocito en Punta Arenas, y también se lo sacaron. El gobernador de Punta Arenas dijo, no, sos demasiado bueno, y también lo sacaron, pasó a la historia. Este es Lasserre, que es el que funda Ushuaia en 1884, bueno, Roca, y este tipo, que para mí también es una cosa impresionante, que es el Perito Moreno, que se asigna el nombre del glaciar, que con sus pocos años literalmente se recorrió toda la Patagonia. El Estado argentino, por reconocimiento de toda su tarea, le regala 56.000 hectáreas de tierra en la zona de que ahora es Bariloche. Y él dice, mira, la única condición que yo voy a pedir es que se las devuelvo al Estado, pero con la condición de que esas tierras se forme el primer parque nacional del país. Y ahí se forma el Parque Nacional Nahuel Huapi. El tipo tuvo hijos y en una de sus memorias dice, no tengo ni siquiera un minúsculo centavo para entregarles a mi hijo, solamente la obra de mi vida. Y eso es lo que fue. Es decir, si bien podemos entender hoy en día que nos quieren hacer creer que la humanidad o el ser humano se maneja solamente por intereses económicos, vemos y estos tipos son ejemplos de que no siempre la plata es lo que moviliza. A veces son otras cosas ocultas que, bueno, estos tipos lo han dejado plasmado en su libro. Hace poco, la semana pasada, estuve en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, en Buenos Aires,
donde él lo fundó. Y ahí están restos arqueológicos de lo que él encontró acá en la zona sur, junto después con el otro coayudante que era Ameguino, y ahí, bueno, rescataron objetos Selknam, objetos yaganes que están ahí. Las canoas de los yaganes están ahí. Los arcos, las flechas en el museo están ahí. Y bueno, todo obra y producto de la revalorización que hizo el Perito Moreno, ¿no? Un tipo impresionante. Y Argentina y la Antártida, que esto es lo nuevo, como que se empieza recién ahora a hablar un poquito más de la importancia que tiene para nosotros, producto de que es inminente, ahora en el 2040 aproximadamente, se va a rediscutir el Tratado Antártico. Hoy, Argentina no es, o sea, nosotros pensamos en Argentina como lo vimos recién, pero en realidad Argentina es esto. Es un país bicontinental, o sea, su cono de la Antártida correspondiente a su proyección continental, o sea, lo que cruza por abajo de los suelos, llega hasta este cono de la Antártida. Es decir, todo este pedazo de la península antártida, donde los buques que vienen acá a hacer los viajes antárticos, no llegan hasta acá, hasta el grueso, llegan hasta acá, hasta la zona de la península de la Antártida. Y a nosotros nos corresponde por territorialidad todo ese cono. Es decir, si nuestro país era grande, ahora es muchísimo más grande. Y además suma inmensa cantidad de recursos, porque en la Antártida abajo hay litio, hay diamantes, hay petróleo que acaban de encontrarlo una expedición rusa. Determinó que ahí estaría la reserva de petróleo más grande de todo el mundo en la zona que le corresponde a Argentina. ¿Se entiende? ¿Por qué es importante revalorizar lo nuestro, ¿no? Y Argentina, por esa visión que tuvieron estos viejos como Perito Moreno, Roca, etcétera, la Serre, Piedrabuena, que todavía no conocían esa parte de la Antártida, pero dijeron, hay algo, o sea, hay algo más, vamos a ver qué hay. Bueno, y Argentina a partir de ahí, desde 1904, tuvo posición ininterrumpida. De hecho, la gente, no sé si, todos son de acá, pero no sé si hay gente que son turistas. ¿Son todos acá? Bueno. La zona de lo que es Tierra Mayor, esa familia son los... había el primero de los dueños, fue un tipo que para no cortar la acción ininterrumpida en la Patagonia, se decidió quedar 2 inviernos con solamente los perros, para que no se cortara esa acción ininterrumpida. ¿Por qué? Porque después en los tratados internacionales, en la legislación internacional, si vos no estuviste todo el tiempo ahí, es como que perdés valor, ¿se entiende? Y a partir de 1904 Argentina siempre estuvo, empezó a armar sus bases, y obra de estos tipos que le dijeron, che, bueno, ¿qué te puedo dar? El Estado le dijo, ¿qué te puedo dar por tu acción patriótica? Bueno, le dijo, denme en esa parte de Tierra Mayor, y ahora hacen uso de recursos de, bueno, turístico, etcétera, lo que sea que hagan. Pero esas eran las compensaciones que el Estado argentino solía hacer por el patriotismo de estos hombres. Te entregaba un pedazo de tierra y en zonas donde nadie quería vivir. O sea, era así. Bueno, hoy en día hay escuelas, hay una vida, hay gente de acá, del mismo Ushuaia, maestros, profesores, enfermeros, médicos, militares que van allá y están allá todo un año, van, vuelven. Y Argentina, para poder establecerse así, crea una raza de perro que se llama el perro polar argentino, cuyo último exponente lo tuvo esta familia de acá en Tierra Mayor, creo que se llama Pongo, Bonzo, no me acuerdo ahora. Y fue un perro diseñado entre mezcla de husky, siberiano y otra raza para que soportaran el clima de la Antártida y pudieran ahí hacer tareas de rescate, provisionamiento, digamos. Una cosa impresionante. Y el último ejemplar estuvo ahí, en Tierra Mayor, y la chica que dio una charla hace poco, acá al lado de la Casa Pena, bueno, dice que tiene los videos, toda la cinta, donde el perro incluso se tira en paracaídas y todo, en la Antártida. Y están buscando cómo pueden digitalizarlo, porque si nadie se lo quiere digitalizar, porque está todo muy sensible, pero están ahí, las cintas de los perros en la Antártida. Esta es la reclamación que hace cada uno de los países. No son muchos los que tienen bases en la Antártida, ¿sí? Tenés Australia, por acá, los noruegos, el Reino Unido, Argentina, está por ahí también Estados Unidos, que tienen, creo que Nueva Zelanda también, y los chilenos. Ahora, en la zona nuestra, competimos con los ingleses porque hacen proyección desde Malvinas, si los cuentan como territorio propio, nosotros y los chilenos.
Ese es el verdadero conflicto de por qué no nos llevamos nunca bien ni con los ingleses ni con los chilenos. Y bueno, ahí está el quilombo, porque además es la zona navegable más apta, ¿se entiende? Y donde también han encontrado la mayor cantidad de recursos. Bueno, los rusos lo vinieron a confirmar hace poquito, no sabemos si es una buena noticia o no para nosotros, pero ese es el conflicto que hoy está. Eso es lo que hay que entender de por qué cuando discutimos Malvinas no es discutir tanto sobre la guerra, sí, perfecto. O sea, tenemos que rescatar esa memoria. ¿Pero para qué necesitamos Malvinas? ¿Se entiende? Bueno, estas son las islas Malvinas, que empezó a haber asentamientos. Los primeros que lo descubrieron fueron los ingleses, los primeros que se asentaron fueron los ingleses, y a partir de esos asentamientos hubo un tipo que se llamó el Gaucho Rivero, de ahí, bueno, no sé, alguno puede indagar y conocer su historia. Cuando los ingleses asientan su primer asentamiento en Puerto Argentino, que es lo más conocido de ahí de las Malvinas, dice no, ustedes no se van a asentar, esto queda para Argentina, y con un grupo de gauchos, así, y un bote, dijeron, vamos muchachos, agarramos y toman por asalto Puerto Argentino, levantan de vuelta la bandera argentina, los ingleses se van, y recién como los 2 o 3 años, los ingleses vuelven y vuelven a tomar. Siempre fue, toma te saco, te gano, te saco, te gano, hasta la última guerra en 1982 que, bueno, la perdimos, ¿no? Y llegamos en todo ese recorrido, incluso de millones de años, hasta acá, llegamos a Ushuaia, o más conocido en realidad como Ollovia, o Ushovia a veces, que por ahí se dice que significaba bahía profunda, pero la bahía esta de profunda no tiene nada. La parte donde están los buques, cuando llegan, más o menos tiene una profundidad de 15 metros, o sea, no es tanto. Sino que el verdadero origen en Yagán es bahía que mira al poniente, ¿sí? Después se transformó, bueno, en Ushuaia por cambios fonéticos. La fundación de Ushuaia fue el 12 de octubre de 1882. Llega el coronel Lacerre, este que le mostré, enviado por Roca, por el gobernador Roca, y le dice, bueno, anda y levanta bandera argentina, eso tiene que quedar para nosotros. Ahora, estaban acá ya una misión inglesa evangelizando a los nativos, ¿sí? Bueno, esto, posicionamos Ushuaia. 90.000 habitantes aproximadamente, según más o menos los últimos censos, 500.000 turistas anuales, más o menos 100.000 llegan en la temporada invernal, el resto durante todo el resto del año, y en 1869 el primer asentamiento no nativo inglés, ¿sí? Los primeros que anduvieron por acá fueron ellos. Estas dos personas son extremadamente importantes para la historia de Ushuaia. Thomas Bridge era un sacerdote anglicano, y la misión, la Society Missionary Patagonic, no sé cómo era, de los ingleses, dice, miren muchachos, tenemos que ir allá evangelizando y que esas tierras queden para nosotros. Bueno, ¿quién se anota? Se anotaron un par, algunos se quedaron en Malvinas y otro dijo, bueno, yo me voy para allá. Este había nacido ya, lo encontraron en Inglaterra, se llama Thomas Bridge, porque cuando lo encuentran solo, o sea, huérfano, abajo de un puente. Bridge significa puente, y bueno, Thomas porque tenía una T colgada en una medalla. Siempre por eso. Lo toman, bueno, se cría ahí, y a los 14 años ya lo llevan para Malvinas con su familia. Ahí se cría, le dice, bueno, ¿qué haces? ¿Te volvés para Inglaterra? No, dice, yo me quiero quedar acá. Ya tenía ahí contacto con los yaganes. De hecho, él arma el primer diccionario de lenguaje yagán, de 30.000 palabras, lo arma él, o sea que habla fluidamente el lenguaje yagán. Y dice, bueno, ¿a dónde nos vamos a sentar? Vamos a sentarnos en la zona que es ahora de Ushuaia. Es decir, la zona que está el puerto, ahí, la zona ahí del frente, hasta calle más o menos San Martín, un poquito más arriba, todo eso eran los primeros asentamientos. O sea, casitas que traían de armar desde Inglaterra, y ahí se empezó a establecer los primeros asentamientos no nativos, ¿sí? Porque antes había ya gente. Y este es el hijo que escribió este libro que se llama El último confín de la tierra. Libro que explica toda esa historia, desde el padre que llega a Malvinas y acá con toda su familia, hasta él, y cómo fue la relación que ellos tuvieron tanto con los nativos como el asentamiento de esta tierra, ¿sí? Bueno, el Estado argentino, de vuelta, Roca, en uno de sus últimos decretos que firma, le dice, bueno señor Bridges, gracias por todo su
por toda su valentía y haberse quedado en esa tierra, a ordenar un poco. En 1884 aparece el coronel Lacerre y le dice, bueno señores, bajen la bandera inglesa, y el primero que levanta una bandera argentina, Lacerre le dice, bueno, acá venimos la bandera argentina, se la da, y es el primero que iza una bandera argentina en Tierra del Fuego, es un inglés. Es decir, fíjense las contradicciones que tenemos como nación, pero él, sus hijos, es decir, Lucas Bridge y las otras familias Bridge, fueron nacidos acá, es decir, y no se quisieron ir. Esa es la cuestión, por más que se volvieron a Inglaterra, anduvieron por Liverpool, o sea, lo que era el primer mundo en ese momento, era industrial, etc. Y acá dijeron, no, yo me vuelvo para la Patagonia. Es decir, ¿qué había para ellos de esa vivencia? Y Lucas Bridge acá en este libro lo va relatando, es decir, las vivencias que habían, esos inviernos que eran crudísimos, donde la marea incluso de ahora de la que tenemos era 6 metros más alta, y con o sea, todo absolutamente inhabitable, ¿se entiende? Y Roca le dice, bueno, señor Bridge, gracias por su amabilidad, le dice, ¿qué quiere? Bueno, yo quiero un lugarcito, que está allá en lo que ahora se encuentra Estancia Haverton, dice, quiero esas 20.000 hectáreas, y incluía esta zona y un par de islas, que es la isla Gable, por ejemplo, y otras más, donde están ahora los pingüinos, y dicen, nosotros nos queremos ir a sentar ahí, no les jodemos a nadie, listo, perfecto, bueno, esto. Y se le da de decreto, se les regala, en honor a eso, esa estancia. Hasta el día de hoy, los descendientes de la familia Bridge son los que administran esto, por lo tanto son los únicos que te dan permiso para llegar a las pingüineras. Si vos no pedís permiso acá, no llegás, porque es propiedad privada, ¿no? Miren, por ahí recordar, a ver qué. Por lo tanto, son familias descendientes de ingleses, es decir, cuando a veces que escuchamos que la Patagonia efectivamente está de facto ocupada por ingleses, bueno, hay verdad, si bien los hijos ya son argentinos, pero bueno, la sangre tira. Bueno, y esto es Ushuaia, para tomar dimensión. Esto es la parte, digamos, de lo natural que ofrece Ushuaia, ¿no? Estas son las cuevas de Jimbo, están del valle del Cañadón de la Oveja, yendo por el parque, al fondo, cuando vemos esa cueva de hielo. Esa parte yendo en la cascada Bevan, yendo para el glaciar Bevan. Esto se llama, para mí, el lugar más lindo que conocí hasta ahora en Ushuaia, que se llama Las Cascadas Escalonadas, que queda a 30 kilómetros por acá, pero sin sendero. Es un lugar impresionante. Bueno, lo conocido, la Laguna Esmeralda, para todos. Y bueno, y acá llegamos un poco a cierta parte del final, para ir finalizando. Creo yo que tomar dimensión de toda esta historia, tomar dimensión del lugar en el que estamos, nos permite conocer un poco más en profundidad. Y para mí, o sea, así como si fuera conocer a alguien, cuando vos verdaderamente lo amás y transitas en la etapa de enamoramiento, que al inicio no lo conoces, pero sentís que lo amás, una cosa muy rara, pero cuando terminás de amar a alguien o a algo en profundidad, es precisamente cuando lo conoces a fondo. Es decir, es muy difícil poder uno tener en cuenta y amar en la totalidad una tierra, un suelo, un símbolo. Porque nosotros cuando vemos a veces que vos decís, ¿por qué alguien llora cuando levanta una bandera o canta en el himno? Y es porque lo que representa eso, ¿no? Para nosotros la Patagonia yo creo que no es solamente tierra, no es solamente desierto, no es solamente sus maravillas naturales. Tiene otra cosa, que es esa mística que vinieron a buscar muchos antes, que son los que seguimos a algunos viajeros y toda otra gente viniendo a descubrir y que queremos revalorizarlo, porque yo les cuento, o sea, solamente alguien que vive en la Patagonia sabe lo que es la Patagonia. En el norte, nadie sabe qué hay. Todo depende, hay frío y nada más, ¿no? Allá hace frío, nada más, listo, quizás pagan mejores sueldos, nada más. Pero después toda la cuestión histórica no se cuenta, porque lo que interesa obviamente toda la historia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, etcétera, que fue lo que más incidió, digamos, en la estructura de la organización del Estado argentino. Pero acá, como que sigue reapareciendo esta cuestión mitológica y mítica de venir a encontrar quizás esas ciudades perdidas, quizá transformado ahora en otras vivencias. Y creo que todos los que han habitado acá, si viven la mayoría acá o están de paso, lo han sentido de alguna forma u otra. Y eso es algo sumamente inexplicable, no lo podés transmitir con palabras, le tenés que decir a alguien, tenés que ir y experimentarlo por cuenta propia, y nada. Y esta es una foto que cuando íbamos teníamos ahí los bolsos, bueno, venía con mi hermana,
cuando terminó el secundario dijo, Franco, ¿puedo ir a viajar con vos? Sí, le dije, ven y vamos. Y íbamos también con un francés que lo levantamos en Esquel y dijimos, bueno, vamos. Y en esta zona, la ruta, bueno, ahí no se ve, pero estaba totalmente hecha pomada, la ruta esa, venía lloviendo fuerte y en un momento apareció y aparece ese arcoíris. Para mí fue, creo que, una foto que representa mucho de la Patagonia. Entre lo especial que fue ese arcoíris, esa transitabilidad, en total solitario, estuve ahí solo como media hora sin que pasara una sola alma. Con 400 kilómetros por delante hasta encontrar el próximo pueblo y toda la inmensidad esta. Gaby, que era este francés, le pregunté cuando llegamos a Chaltén, viajamos un mes juntos, y le pregunto, se tenía que volver ya a Francia, y le pregunto, ¿qué es lo que más te gustó, lo que más te sorprende de la Patagonia? Y Gabriel me dice, a mí lo que más me sorprende es que yo pueda mirar a lo lejos y nunca terminar. Dice que yo en Francia eso no lo encuentro, o en todos los países europeos, nunca miré a la nada y no se terminaba nunca. Esa inmensidad estructura, de ahí lo que dijo Darwin, ahí es lo que uno también cómo se estructura diferente también la cabeza cuando no tiene nada enfrente y todo ese desierto. Creo que por último es contarles que hay proyectos para que la Patagonia deje de ser un desierto, ¿no? Más o menos en la década del 2000 y algo, hubo un diputado también que propuso que toda la Patagonia se arme una forestación masiva con árboles que iban a ser traídos de Estados Unidos pero adaptables al suelo patagónico, que iba a recorrer desde Santa Cruz hasta más o menos la zona de Bariloche. O sea, eran 1000 y pico de kilómetros, con un ancho de 100 kilómetros, puesto todos los árboles ahí, para que los vientos, que son los que hacen que se arme esta desertificación, se frenen y que poder armar plantaciones, poder armar, bueno, sí, principalmente plantaciones. En la zona de Río Negro ya están incipientemente formando plantaciones de maíz, que es un cereal que se maneja bastante bien en estos suelos, pero también para poder hacer esto, cría de otros animales y tratar de que esa irrigación, si bien hay ríos, pero es como el suelo es tan árido que no termina de tener los nutrientes suficientes para que nazcan plantas, básicamente. Así que, bueno, quería transmitirles eso. Soy un enamorado de la Patagonia desde hace 3 años y medio. Arrancó mi viaje en el 2021. Sentí siempre una cuestión especial. Esto para mí es una situación especial, es casi como mi ofrenda que le doy a este territorio. Y bueno, agradezco mucho que hayan venido. Espero haberles dado un paneo general, digamos, de todo esto. De cada uno de estos temas que hablé podríamos estar días hablando y profundizando. Si necesitan otra información o libros y demás, me pueden consultar. Y bueno, nada, muchas gracias por su atención y nada, y bueno, por último, no sé si tienen algún tipo de preguntas y demás, alguna curiosidad extra, me lo pueden hacer, y si no, bueno. No sé qué sea. Solamente me gustaría como agradecerte esto que preparaste, porque aparte lo transmitís con tanta pasión y con tanta emoción, que te juro que, o por lo menos digo, a mí me llegó, así que nada, agradecerte. Bueno, muchas gracias. Que tiene que ver con tu disponibilidad y eso estuvo buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Sí, una tierra, me dio todo lo que tengo hoy. Yo les cuento, yo a Ushuaia llegué el año pasado, fines 28 de febrero del año pasado, y llegué acá con 1500 pesos en ese momento. No tenía nada. Bueno, así fue mi viaje, ¿no? Yendo, trayendo nada. Llegamos con mi hermana y le digo, mira Cami, le digo, voy a sacar estos 1500 pesos, saco 700, voy a imprimir 7 currículos, que eran 100 pesos que valía. Lo otro lo voy a poner en nafta para tener mono, porque paramos en el parque ahí del Pipo, en el camping, y no teníamos nada. Traíamos un par de paquetes de fideo, arroz, unos calditos Nor, de eso como para darle algo de sabor. Y fui. Y lo que siempre me pasó en la Patagonia es que yo llevé y presenté esos currículum para poder juntar algo de plata, y siempre al otro día conseguí trabajo. A veces que uno dice, bueno, vos tenés suerte. Bueno, a mí me pasó, no sé, en todo lado donde anduve, me pasó eso. Y además con esa bondad de generar las cosas rápido, ¿no? Hablando con mi psicólogo, que es un interesado de todas estas cuestiones de tribus y demás,
él me dice, mira, todas las sociedades, estas nativas que estaban acá, principalmente eran de organización matriarcal, no eran patriarcales como nosotros. Es decir, la mujer era el centro de la familia, era las que digitaban qué se hacía, qué no se hacía, o cuándo se casaban, todo eso se organizaba a partir de la mujer, los linajes eran también a partir de la mujer, las herencias y demás. Y dice, esa concepción matriarcal que concibe toda la cuestión materna, o sea, del alimento, de lo que es brindar, de lo que es dar, eso está todo constelado en la zona, la psicorregión de la Patagonia. Es decir, por eso es que acá es como que brota, abunda. Está bien, queda después repartido en pocas manos, sí, ya conocemos todo cómo es la cuestión argentina, pero bueno, tiene esa cuestión todavía en el fondo que es muy importante. Y bueno, yo agradecido desde ahí hasta este momento de eso, de estar ahí comiendo fideo en el Pipo, hasta este momento ha pasado innumerable cantidad de situaciones. Bueno, ahí está Franco, con quien viví el invierno pasado. Y también llegando así, todo por casualidad, entramados muy misteriosos de la Patagonia. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir. Bueno, gente, el que quiera un pedacito más de torta puede sacar, un cafecito más, lo que sea. Yo vine por la torta. Ya está. Muchas gracias por venir. De la ayer. ¿Todo bien? También, bueno, antes de irse si quieren, porque este se va a olvidar. Ah, ya le di, ya le di. Ah, ya le dieron. Sí. Por las dudas. ¿Ah? Ahí te damos. Chao, querido. Uy. Muchas gracias. Dale, por favor. Arriba con la manita. ¿Todo bien? Es un paneo. Ahí te voy. No hay por qué disfrutar. Muchas gracias. Sí, era mucho por ahí por el tiempo, pero bueno, mire, después que se pueden ir armando otras y como focalizando en cada una, porque no, porque ahora como un paneo más general y tomar menciones dónde estamos. Dale, dale. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿Gustó? Dale, por favor. Nos veremos en el próximo, en alguna otra charla. Chao, nos vemos. Yo escuché, bueno, ayer me dijeron que igual iba a haber una base ya normal. Hay una china que quieren armar en Río Grande y después otra que es Yankee, que es acá. Porque se discute el futuro de la... Muchas gracias por haber venido, Chao, muchas gracias. Muchas gracias, por haber venido. Dale, muchas gracias.